Gracias por seguir con nosotros en este su espacio Vida y Sociedad. Padre Robert, hoy tenemos la alegría, el honor de compartir con Otniel Ramírez, un joven mercadólogo, joven asesor político, con quien vamos a conversar sobre distintos temas. Otniel, para mí es un placer. A Televida, esta es tu casa. Para mí es un placer, Alonso, Padre Robert, compartir con ustedes, compartir con la teleaudiencia de Televida en este primer día, primera ocasión que llego aquí, pero me siento bendecido. Que no será la última. Gracias, muchas gracias. Ya la política se está calentando. Bueno. ¿Se ha enfriado en algún momento? Bueno, sí, no se ha enfriado, pero en la medida en que va avanzando el año, increíble. Y ya estamos en junio, ¿verdad que sí? Ya. En diciembre vamos a ver la repartidera de canasta, vamos a ver los sancochos, vamos a ver los cocinados, vamos a ver a todos estos políticos tirados a la calle del medio, y de repente, ¿verdad? Ya en unos 7 meses nosotros estaríamos viendo los primeros caravaneos, si es posible. Bueno. Porque en este país todo es a destiempo. Sí. Y todo es permitido. Aunque ya hemos visto muchísimos carabaneos por ahí, pero ni modo. República Dominicana es un país Alonso, donde la política no descansa. No me ponga asunto a mí, que yo lo que soy es sacerdote, yo no soy político, pero a Otniel sí. Vamos a ver, Otniel, ¿cómo tú ves la política actualmente? O sea, ¿cómo tú has visto este proceso, el cambio de gobierno, este proceso, cómo se ha ido manejando este gobierno, cómo se ve el proceso de una pre-campaña que ya empezó desde el primer día, desde al otro día de las elecciones, ya estamos nuevamente en pre-campaña? ¿Cómo ves tú toda esta realidad? Miren, reiterando las gracias por la invitación, lo que sí puedo decir es que la sociedad dominicana, que vimos militantemente participar en la recién pasada campaña, y digo militantemente porque por primera vez segmentos que nunca se habían visto interesados en los asuntos políticos, jóvenes, sociedad civil, tuvieron un papel militante en la decisión de la elección del nuevo gobierno. Y algo que motorizó esta actividad básicamente fue la necesidad que tenía la gente de que cambiaran las cosas. Nosotros hemos tenido una suerte de situaciones vergonzosas que se han dado en muchos años en la sociedad dominicana. La gente ve la actividad política como una actividad corrupta, una actividad sucia, una actividad que hace daño, aunque es el fundamento de los cambios que se hacen en la sociedad. Así es. Por eso mucha gente entendió, Padre Robert, Alonso, que solo a través del ejercicio y la participación política en este último proceso podrían darse las oportunidades de una mejor República Dominicana. Pero ¿qué pasó? Lógicamente, las promesas de campaña son una, la dialéctica es una, el discurso es uno, y cuando tú llegas es otra muy distinta. El presidente de la República llegó con 2 problemas graves: las expectativas de la gente y la capacidad de satisfacer esas expectativas. La gente estaba aquí en expectativas, sin embargo el gobierno ha quedado aquí. Y quizá no ha quedado así de bajito porque el gobierno quiere que las cosas salgan mal, nadie quiere que las cosas salgan mal. Sin embargo, la República Dominicana ha tenido problemas estructurales que no son tan fáciles de resolver. Por ejemplo, yo escuchaba la conversación de ustedes sobre la trágica noticia de ayer. Lo que pasó con el ministro Jorge Mera, ¿podríamos echarle la culpa simplemente a Miguel Cruz? No. Yo pienso que la sociedad completa debe hacer un mea culpa porque es un tema sistemático de violencia. Aquí ha habido asesinatos porque 2 personas rozan un vehículo, porque discuten por una tontería. O sea, la sociedad, como he dicho en múltiples ocasiones, está enferma. Y ese tipo de enfermedad uno puede trasladarla al ámbito político. La política o el escenario político está matizado por promesas incumplidas, por insatisfacción, por la debilidad de un sistema institucional que no logra satisfacer en lo más mínimo las necesidades del pueblo. Por ejemplo, ustedes que tienen contacto permanente con las personas más necesitadas de la sociedad, uno se da cuenta cómo siguen carreteras sin asfaltar, cómo siguen personas sin recibir agua potable,
cómo el servicio eléctrico se ha destruido en las últimas semanas. Ya estaba destruido, pero terminó de destruirse. Hemos visto cómo la situación económica también ha logrado que la gente pierda la fe en la clase política. Entonces, el presidente Abinader, y esto es lo que ha motorizado la salida de todos estos escenarios políticos a destiempo, las expectativas que tenía la gente con el cambio no se han logrado satisfacer. Repito, no porque quizá él no quiera satisfacerla, sino porque lo que él prometió en campaña, y eso es un problema que nosotros hemos vivido en toda la sociedad. En el año 1990, el presidente George Bush padre prometió, llega a las elecciones, gana las elecciones, y él dice un buen día, en el proceso de campaña, no tax, no más impuestos, no habrá impuestos. Y le dice que esa es su promesa fundamental. Cuando la gente escucha eso, se motiva y dice, oye, este es el hombre de nosotros, no va a haber más impuestos. Yo recuerdo cuando él lo dijo, miren mis labios. Lean mis labios, exacto. Lean mis No labios. test, no más impuestos. Pasaron 4 años, pero él no pudo motorizar esa promesa que le hizo a la gente. La sociedad norteamericana, ¿qué esperaba? Que se cumpliera eso. Como no se cumplió, ¿qué sucedió? Él no pudo ganar ni siquiera las elecciones. Fue uno de los pocos presidentes que se presentó y no ganó la reelección. Indicando que el electorado toma en cuenta lo que tú le dices y lo que tú no le cumples. ¿Qué ha sucedido con el presidente Abinader? El presidente Abinader ha prometido varias cosas, pero yo pienso que hay 2 ejes fundamentales de su gobierno que él prometió en campaña. Fin de la corrupción, fin de la impunidad. De hecho, recuerden las gigantescas marchas verdes, la Plaza de la Bandera. Parte de la gasolina que alimentaba eso era precisamente esos 2 temas. Fin de la corrupción y fin de la impunidad, porque la gente entendía que estos temas estaban diametralmente mezclados a las necesidades, problemas y situaciones que vivimos de día a día. Entonces, ahora llega el gobierno y, por ejemplo, recuerden ustedes, los amigos televidentes, los primeros días donde vimos los sometimientos judiciales a personas vinculadas con el gobierno o a exfuncionarios. Para la sociedad fue como un balde, dijo, wow, por fin, nuestras expectativas se van cumpliendo. Pero ¿qué sucede? Han pasado los días y la gente ha visto que hay una especie de juego político con el tema de los sometimientos. Y los grandes escándalos de corrupción que se esperaba su respuesta, pues simplemente se quedaron en el aire. Y la gente dice, ¿a qué estamos jugando? ¿Realmente hemos logrado lo que estábamos esperando? O sea, las expectativas, las promesas de cambio respecto al tema de la corrupción, no. Se ha anunciado en un Ministerio Público independiente. ¿Ha logrado el Ministerio Público realmente actuar de forma independiente? Y yo lo digo porque hay casos que la gente ha exigido. Por ejemplo, recientemente, la colega periodista Alicia Ortega hizo un reportaje acerca de lo que estaba sucediendo en el Ministerio de los Programas Especiales, que no es un ministerio, es una dirección, donde, según ella explicó, y luego nosotros hemos hecho denuncias mucho antes de que la periodista se interesara en el tema, hablando del manejo de los vertederos, de la corrupción que hay allí. Y yo digo, cuando la gente escucha eso y ve eso, dice, las promesas que nos hicieron respecto al fin de la corrupción y fin de la impunidad, no la hemos visto. Pero aún más, yo escuchaba, a propósito de que estamos aquí en Televida, un canal católico, lo que decía Monseñor Castro Marte, que es obispo de la diócesis de la Altagracia. Decían, ustedes saben que yo me operé recientemente me hice la bariátrica y yo estaba bien gordito como él y decían que él y yo éramos hermanos, hasta nos parecíamos. En algún momento me confundían. ¿Y su hermano? ¿Qué hermano? El sacerdote. Pero bien, Monseñor Castro Marte decía lo siguiente, hablando acerca de los funcionarios. Decía que los funcionarios en ocasiones se creen príncipes, hablando de que muchos funcionarios del gobierno no entendieron que lo que la sociedad estaba pidiendo en esas elecciones del año 2020
eran funcionarios cercanos, que tuvieran la oportunidad de escuchar y que la gente tuviera la oportunidad de decirle lo que le mortificaba, lo que le molestaba. Pero con las palabras de Castro Marte y con lo que hemos visto, las quejas reiteradas de miembros incluso de ese partido, uno se da cuenta de que las expectativas respecto a un gobierno más cercano tampoco se han cumplido. El problema no es de forma. El problema no es que el presidente de la República vaya y se coma, como hizo antes de ayer, un pedazo de chicharrón en la calle y que vaya a un colmado y se ve un refresco. Eso es forma. De lo que estamos hablando es del fondo. En definitiva, usted califica, de acuerdo al relato que hace, pero que no contextualiza. Usted califica este gobierno de malo. No. No ha cumplido con nada. No diría que no ha cumplido con nada, Bueno, porque eso sería una mezquindad de mi parte. Pero es que su relato hasta ahora es eso. Bueno, yo estoy hablando acerca de las promesas y estoy hablando del punto de vista de las expectativas políticas. Yo no estoy hablando de la valoración personal del gobierno. El gobierno puede tener muchísimas luces, igual que puede tener muchísimas sombras. Al final, la gente, más que medirlo por lo que haya hecho, lo medirá por sus promesas. Hay que entender que en el mercadeo político de día a día, lo que hace que un político se destruya, un producto, lo que sea, es que no cumpla su promesa principal. Cuando la gente se casa, y usted que ha tenido la oportunidad de casar personas, usualmente lo que le dice el hombre a la mujer y la mujer al hombre es que va a ser fiel, que lo va a amar hasta el final de su vida, hasta que la muerte lo separe. ¿Qué sucede? Cuando pasan los meses, los años, y esa promesa comienza a diluirse, el matrimonio también comienza a distanciarse. Porque la gente dice, ven acá, pero este hombre me prometió que me iba a amar, que me iba a querer, y ahora yo veo que él deja que yo levante el botellón. Y él me ve y se queda mirando el juego de Boston y de los Warriors. Una pregunta, Ogniel. Prometió, porque yo lo que he estado y me tocó cubrir toda la campaña, prometió el presidente Luis Abinader resolver problemas estructurales como de agua, carretera, economía, que son estructurales de la sociedad dominicana, de la corrupción, que la llevamos hasta entre los huesos. ¿Lo prometió resolverlo en 1 año, 2 años, o prometió enfrentarla? Bueno, porque en definitiva lo que estamos viendo es que quienes están exigiendo que se cumpla en asuntos de meses, de 18 meses, que resuelva problemas que tienen siglos que no se han resuelto. Quienes lo están exigiendo son gobiernos que se han pasado 8, 16 años gobernando y nunca lo enfrentaron. Yo no creo que sean los gobiernos que estén reclamando eso. Bueno, porque a usted, por ejemplo, le molesta la violencia. Nos molesta la violencia. Entonces usted lo está reclamando igual que yo. Pero lo que sucede, la pregunta que hago, lo prometió el presidente Abinader, porque una cuestión es decir, voy a enfrentar tal cosa y otra cuestión es, voy a resolverlo en meses. Vamos a decirle lo siguiente, le voy a contestar de la siguiente forma. Usted tuvo la oportunidad, igual que todos nosotros, de leer el Plan Giuliani. El Plan Giuliani y la promesa del presidente Abinader, y está en videos, en periódicos, en testimonios, era que en 6 meses él iba a reducir el 50% de la delincuencia en el país. Yo le pregunto a usted, ¿ha sido así? No. Esa promesa está ahí. Dentro de ese mismo plan, el presidente anunció que le aumentaría al llegar al gobierno 500, que él había visto 77 cuentas del Estado que eran usadas en corrupción, en nominilla y en todo eso, y que ese dinero iba a ser dirigido a que los policías ganaran $500. ¿Ha sido eso resuelto? Pero está en camino, ha ido Espérese. Usted me está condicionando mi respuesta. Usted me hizo una pregunta y yo le estoy contestando en base a eso. Usted me dice que si en meses él lo iba a resolver y yo le estoy diciendo la respuesta de él. Pero usted me hace una pregunta y yo también le estoy contestando. Bueno, pero yo no estoy condicionando. Simplemente lo que le hago la pregunta porque es que usted hace un relato, pero ese relato no lo contextualiza. O sea, usted se ha olvidado... Mire qué pasa. De una situación adversa, internacional. Es que yo no puedo contextualizar eso por una razón fundamental. Si usted me promete, si usted me escuche, no, yo soy muy justo, al contrario. Lo que pasa es que la clase política, por esa razón es, mire,
Yo pienso que el gran problema de la sociedad dominicana es que no afronta las cosas de esta forma que lo hago yo, diciendo las cosas de frente. ¿Cuál es el problema de los políticos aquí? Que juegan con la inteligencia de la gente. Yo en tantos meses voy a arreglar el mundo con la varita mágica, dicen en la campaña. Pero cuando llegan le dicen, yo no tengo varita mágica, pero tú dijiste que en esos meses tú lo ibas a arreglar. Yo no quiero bajo ninguna circunstancia que el gobierno dominicano fracase, por una razón fundamental. Fracasa el país. Fracasa el país, fracaso yo que soy de este país, y fracasa usted y fracasa nuestras familias. Ahora bien, nosotros no podemos caer en el juego de la política y politiquería. Los políticos se tiran ese juego. Note, yo he asesorado desde este presidente hasta otros presidentes en materia de campaña política. Ahora, yo no soy afiliado a ningún partido por una razón fundamental. ¿Cuál? Yo soy un ciudadano que trato de ser independiente y de criterio de obras y de todo. Cuando yo veo que un político no hace algo, independientemente de quién sea, hasta cuando ha sido cliente mío, le hago las críticas del lugar. La promesa principal de este gobierno es fin de la impunidad y fin de la corrupción. Y la gente está esperando ese tema. ¿Por qué lo está esperando? Porque todas, oiga, el presidente puede no bajar la comida, puede no darnos agua potable, puede no darnos energía eléctrica. Ahora tiene que, fin de la corrupción y fin de la impunidad. Esas son sus promesas principales. ¿Está trabajando el presidente Abinader para que haya fin, o sea, para poner fin a la impunidad y fin a la corrupción, y está recibiendo el apoyo de la justicia? Le digo esto porque han pasado 3 hechos en términos judiciales, expediente armado en administraciones anteriores que tienen a la población boquiabierta. Caso de Brecht. Quien sobornaba tenía una oficina en el Palacio Nacional. El presidente Danilo Medina se abrazaba con él y le agradecía su poder. Él se repartió cuarto por todo el mundo. Odebrecht dice que repartió cuarto aquí en República Dominicana, pero aquí no se repartió un chele. Bueno, se repartió dinero, pero el gobierno salió ileso. Y quien tenía los cuartos daba ahí. Posiblemente no se pueda demostrar. El caso, ¿cuál fue el otro que el de Los supertucanos. los supertucanos? Confesiones, se abre la investigación, se saben que pero no hay condena. Y ahora los 3 brazos. Un no al lugar, ¿tú entiendes? Cuestiones que escandalizaron. Se le achaca a tecnicismos legales, se le achaca a expedientes mal elaborados, que no fueron elaborados por esta gestión. Entonces, ¿ayuda la justicia o se está cumpliendo realmente lo que todo el mundo decía, que los gobiernos anteriores armaron un ministerio público y unos jueces y un sistema judicial a imagen y semejanza? Porque si usted me dice a mí que Jenny Berenice es independiente y que Camacho es independiente, yo digo, no soy independiente. ¿Por qué no soy independiente? Porque ellos vienen de una fuerza política, con la cual se identificaron políticamente. Que se distanciaron, es otra cosa. Pero que son independientes políticamente, lo dudo. Pero son los que están al frente del Ministerio Público. Y ellos armaron esos expedientes. Mire, le voy a hacer... Luego fueron descalificados. Entonces, vamos a ver la expectativa que hay con estos expedientes armados por un Ministerio Público que dice independiente, pero que está integrado por la misma gente que armaron lo demás. Es un asunto complejo. Mire, le voy a decir lo siguiente, mi querido Alonso, y vuelvo al argumento original. El pueblo no es tonto para que le den excusas. Cuando usted tiene el sartén por el mango, la gente espera que usted resuelva. Usted tiene que resolver. Ahora le voy a decir lo siguiente. 2 cosas. Primero, difiero con usted con el tema de Jenny y Camacho. Yo nunca lo he visto en ninguna actividad política, ni cerca de ningún partido. Yo nunca lo he visto. Una cosa es que usted lo designe un partido, pero no porque lo designó el partido, porque usted ganó en la judicatura. Y otra cosa es que usted haya hecho activismo. Yo nunca lo he visto a ninguno de los dos. Son cosas distintas. Ahora bien, mire lo siguiente. Pero usted no tiene que ser de un partido para porque se ponga una cachucha.
Usted puede ser un partido... Eso es una percepción que usted puede tener y que yo puedo tener, pero no es la realidad. No, es la realidad, es la realidad. Desde su punto de vista, pero no desde el mío. Mire, usted piensa que ellos son activistas políticos y yo pienso que no. Yo no he dicho que son activistas políticos. Bueno, usted dice que están mezclados. No, he dicho que vienen de esa fuerza. Bueno, no, yo digo que fueron nombrados por la judicatura, claro, que fue quien lo nombró. Ahora le voy a responder lo que usted me pregunta. ¿Es la justicia la culpable de lo que está pasando? Que es lo que usted plantea aquí, o la pregunta que me plantea. Mire lo siguiente. Y voy a comenzar con los hechos. Por los abogados que han pasado por aquí, abogados penalistas, apuntan a la justicia. Bueno, ¿y por qué no se dedican a mercadólogos entonces? Porque si la justicia está podrida y no sirve, y ellos saben que le van a dar en contra, le van a dar a favor de los PLDistas, por ejemplo, que se retiren y dejen esa vaina. Pero es que cada cual mira la cosa de acuerdo a sus intereses. Claro. Mira lo siguiente, y con esto quiero responder su pregunta. El caso de Brecht, y solo voy a hablar de ese caso en particular. Los otros casos, los testimonios están ahí. Cuando empezó el caso de Brecht, yo fui uno de los que dije en mi programa de radio y mi programa de televisión que faltaban elementos en ese caso. Debo decir que la actual Procuradora General de la República, que era la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, dijo desde el principio que ese expediente era un disparate. Y advirtió que había que arreglar ese expediente a fin de que hubiesen condenas. Pero le voy a decir algo más, Alonso y padre Robert, amigos que nos ven. La sociedad dominicana actuó de forma cómplice ante ese expediente. ¿Por qué? Porque la corrupción aparentemente del caso de Brecht solo fue en el gobierno de Hipólito y en el gobierno de Leonel. Porque de 2012 a 2016, que dicho sea de paso, se construyó la mayor obra de infraestructura de todos los tiempos, que se llama Punta Catalina. El 76% no se investigó, pero ahí hubo sacerdotes, pastores evangélicos, empresarios, gente de la sociedad civil que se quedaron callados ante la vagabundería que había ahí. Nosotros hicimos un estudio donde el mismo proyecto, con la misma capacidad, 700 megas, se construyó en México. ¿Cuánto costó? 800 millones de dólares. Aquí el proyecto inicial costaba casi 2.000 millones de dólares. Y al final, lo que dicen los expertos es que anda por 3.500, casi 4.000 millones de dólares. O sea, con eso se pudo haber construido casi 5 plantas. Y aquí construimos una sola. ¿Hay alguien encausado en la justicia por eso? No. ¿Habrá alguien encausado en la justicia? Tampoco. ¿Dónde está la auditoría del tema de Punta Catalina? No aparece. Es increíble incluso cómo personas que fueron los que participaron en aquella famosa comisión terminaron administrando la misma planta en el pasado gobierno y en este. Entonces, usted me pregunta si es la justicia. Yo le diría, la justicia es la responsable de hacer la auditoría de Punta Catalina. La justicia es la responsable de que vaya la gente, que le hagan un expediente correcto. No, la justicia es la culpable de que políticos, empresarios, religiosos se pongan de acuerdo. Tampoco. No es la justicia, sino el sistema, porque el Ministerio Público es parte de la justicia y hay quien arma el expediente. ¿Sabe, Alonso? Usted se refiere a los jueces que juzgan el expediente, pero el sistema judicial... Ni los jueces ni los fiscales son culpables. Y yo vuelvo al argumento inicial, que por ahí es que voy a seguir siempre. ¿Y quién es el culpable? La clase política. Porque la clase política ha jugado a sus intereses, y esto no tiene que ver con este gobierno, con todos los gobiernos. Ahora, ¿por qué yo digo que este gobierno tiene que asumir su rol? Porque esa fue la promesa que hizo principal. Y yo hablo en mi nombre, porque no tengo por qué hablar en nombre de nadie más. Entiendo que lo único que la gente está esperando es eso, el cumplimiento de la promesa principal. Jabón candado, lava la ropa y rinde más. ¿Cuál es la promesa principal?
lavar la ropa. Que rinda más es otra cosa. Ahora tiene que lavarme la ropa. Promesa principal del cambio, fin de la corrupción, fin de la impunidad. Lo otro, olvídese. Lo otro en el camino lo arreglamos. Entonces, ¿usted cree que en el tiempo recorrido, si lo vemos y lo proyectamos en función al tiempo restante que le falta, no se va a avanzar en ese sentido? ojalá. Eso es lo que esperamos. Ojalá. Ahora, yo le pregunto a usted. O sea, digo esto porque hay gente que, o sea, siempre se ha dicho que no es como se comienza, sino como se termina. Ojalá. Solo le diría eso. Ojalá. Porque yo no tengo una bola mágica. Mire, los acontecimientos, mi querido Alonso y Robert, padre Robert, que han sucedido en los últimos días, nos muestran una sociedad sumamente convulsa. Pero ya no es solo por el tema de la corrupción. Es que hay otros elementos que se han agregado en toda esta suerte de vida. El tema lamentable de los apagones, el tema lamentable de la criminalidad que está fuera de control ante un ministro de Interior y Policía que no tiene un plan estratégico. Y usted me diría, no, pero que el señor ministro de Interior le pidió hace unos días a la población que tenga paciencia. Y usted puede tener paciencia ante los crímenes que se ejecutan. ¡No! Lo que él nos pidió fue que nos sentemos en la casa y no tomemos una cerveza y le diga al tigre ven. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Un plan estratégico. Ese plan estratégico fue parte de la promesa de la campaña. Pero ahora llegamos y el plan no aparece. Y lo andamos buscando el plan. ¿Y dónde que está? ¿Y dónde que lo leo? ¿Y dónde que lo busco? Mientras tanto, tenemos ya 2 jefes policiales que tampoco ellos son los culpables, ya que estamos siendo tan magnánimos de todo lo que está pasando. No, repito, es un tema social. Ahora, dentro de ese proceso social, los elementos políticos, que son los que tienen el sartén agarrado por el mango, tienen que ofrecernos las soluciones que tanto esperamos. Así es. Yo no soy diputado, yo no soy senador, yo no soy alcalde. ¿Por qué Castro Marte se enoja y explota? Porque dice que esa gente fueron electos con la finalidad de resolverle a los demás. ¿Por qué la gente se levantó temprano y fue a votar en medio de la pandemia? Porque entendía que sus esperanzas estaban mezcladas con esos que estaban ahí. Es un tema sistémico. ¿Sabe qué va a pasar? La sociedad fue a la Plaza de la Bandera a reclamar por el fin de la corrupción y fin de la impunidad. ¿Sabe qué va a suceder? Volverá a reclamar. Y la sociedad se va a cansar en la medida en que pasa el tiempo y los gobiernos no le cumplan, pues va a pasar exactamente lo mismo. Ogniel, nosotros vamos a seguir conversando con usted en otra ocasión. El tiempo en Hay la que invitarlo de televisión nuevo. Muchas se gracias. nos ha ido. Lo que pasa es que Ogniel es un buen expositor. Sí, sí. Y el tiempo conversando con Ogniel, cuando una persona defiende sus posiciones con tanta vehemencia y con tanta propiedad, bueno, pues pasa rápido. Así es. Esa es la Muchas ley- gracias la por ley de Roger, su ¿verdad? deferencia. Lo que es bueno agrada y pasa rápido, entonces él solamente hay que enchincharlo un poco. Pero él se playa por ahí, hace una buena conversación, te agradecemos, te hacemos la invitación para que en otra ocasión podamos seguir conversando. Con gusto, con gusto. Televida se hace sentido bastante agradecida contigo, no este espacio, Vida y Sociedad también.